En este video vamos a reflexionar sobre la metodología catequística y sus momentos a la luz del pasaje de Jesús ante los discípulos de Maús. Estuvimos reflexionando sobre los rasgos de Jesús como catequista a partir de lo que conocemos de él y de lo que sabemos y hemos aprendido de los evangelios. Después pusimos foco en este pasaje del Evangelio y les pedí que reconocieran momentos de un proceso catequístico, teniendo en cuenta que Jesús de alguna manera hace una catequesis con estos discípulos. La Iglesia en este pasaje bíblico identifica tres grandes momentos que los denomina a cada uno. En primer lugar, situación de vida, luego viene el momento de la proclamación, anuncio o iluminación con la palabra y por último la respuesta del catequizando. El punto de partida siempre en catequesis es comenzar a conocer la vida, la situación vital, lo que está pasando el catequizando. En este caso, Jesús no los detiene en el camino, sino que acompaña el camino, camina con ellos y los escucha. Escucha la angustia que tenían, la desazón que sentían porque Jesús había muerto y no había señales de vida ni de esperanza. Jesús se empapa, podríamos decir, de esa confesión, de ese desahogo. Él ya lo conocía todo, pero ellos eran los que necesitaban ponerle palabras a esa angustia. Y Jesús, después de escucharlos, a esa realidad la ilumina con las Escrituras. Jesús entonces apela al Antiguo Testamento, a las Escrituras, y les explica que todo lo que sucedió era necesario para que se cumplieran las profecías. Luego, en los discípulos, digamos, hay un momento en el que Jesús amaga con irse y ellos le piden que se quede a comer con ellos. Es decir, empiezan a sentir que esa presencia ilumina, reconforta, da esperanza y finalmente Jesús se les revela al partir el pan, que era un gesto tan propio de Jesús que había sucedido en la última cena. A partir de esa experiencia, los discípulos reconocen que Jesús desaparece de su vista porque luego los invita a vivir en la fe y ellos, lejos de quedar desesperanzados, salen y vuelven a Jerusalén, de donde habían huido, porque en realidad Jerusalén era el lugar donde habían sufrido tanto, donde había sido crucificado Jesús, pero vuelven no ya angustiados y desesperanzados, sino con el anuncio de esta buena noticia, de haber visto a Jesús vivo y resucitado. La catequesis siempre parte de la realidad, de la vida. No es catequesis cuando nosotros vamos a los niños, por ejemplo, con un tema muy interesante a nivel religioso, pero que no tiene nada que ver con su realidad, con sus preocupaciones, con su situación de vida. Si la catequesis no interpela la vida, no sería catequesis. Estaríamos hablando de una clase de religión, de cultura religiosa, les estamos dando información, pero no es catequesis, porque la catequesis es impactar en la vida y a la vida concreta, iluminarla con la palabra de Dios. Jesús, luego de escucharlos, les enseñó o les recordó lo que las Escrituras nos enseñan sobre la venida del Mesías. Entonces, una vez que nosotros partimos de la realidad de los catequizandos, a esa realidad la iluminamos y la resignificamos con la palabra de Dios. Pero por supuesto que esto no se queda allí. Necesitamos que el catequizando responda, tenga una reacción, acuse recibo, registre y dé respuesta a esa palabra que le anunciamos. Entonces en catequesis también provocamos una respuesta, no solo a nivel intelectual, que contesten un cuestionario, que completen un crucigrama, que digan lo que entendieron, que formulen alguna definición, que se aprendan un pasaje bíblico, una cita bíblica, sino que también haya una respuesta a nivel vital, a nivel emocional, que haya un compromiso
con Jesús, decir, bueno, a ver, de ahora en más, ¿qué puedo cambiar de mi vida? Pero también es una respuesta que tiene que ver también con lo celebrativo. En catequesis también vamos a invitar a los chicos a que celebren lo aprendido, den gracias a Dios, pidan perdón, alaben, ¿no? Pidan por sus necesidades, pero todo no queda allí. No queda en comprender, en vivir, en celebrar, sino que también los llamamos a que den testimonio de lo que han aprendido, que sería la dimensión misionera de esa respuesta. Y fíjense que en este pasaje bíblico están esas dimensiones de la respuesta. Los discípulos no solo comprenden intelectualmente lo que Jesús les explica, sino que emocionalmente se comprometen con Él, lo invitan a comer, a compartir la mesa y se dan cuenta de que el corazón les ardía por la presencia de Jesús. Y no se quedan allí, sino que lo comunican, dan testimonio de esa experiencia. Nosotros vamos a leer un capítulo de un libro que se llama justamente Metodología Catequística, que explica estos tres grandes momentos, ¿no? Partimos de la realidad, partimos de la vida, la iluminamos con la palabra de Dios y generamos una respuesta que tiene que ver con un cambio, no solo en lo que hemos aprendido intelectualmente, sino en qué estamos dispuestos a vivir, a celebrar y a comunicar a los demás. Esta lógica, ¿no? que se da en tres grandes momentos es lo que le da forma, lo que le da figura y lo que le da sentido a toda propuesta catequística. Cuando preparamos un encuentro con niños, cuando preparamos una celebración, un encuentro con padres o preparamos un subsidio para que las personas puedan orar, siempre se trata de llevar a cabo esta lógica, ¿no? Partimos de la realidad que vivimos, la iluminamos con la palabra de Dios y generamos una respuesta. Estas tres grandes instancias son las que le dan sentido a la metodología catequística, pero también a la acción pastoral de la Iglesia, y es la que vamos a tratar de ver identificada en las distintas realidades pastorales que vamos a trabajar, sobre todo anclados en la realidad de Río Primero y el movimiento de infancia misionera.